Bienvenidos, soy el profesor y hoy vamos a hacer algo realmente fascinante. Vamos a adentrarnos en el corazón de un texto que ha moldeado como pocos nuestra civilización. Un texto que para millones es palabra sagrada y para los historiadores un enigma extraordinario. Me refiero al capítulo 12 del libro del Deuteronomio. Y nuestro análisis de hoy lo he titulado El Gambito de Jerusalén, porque lo que vamos a hacer es decodificar una de las jugadas maestras más brillantes de la historia política y religiosa. Vamos a tomar lo que por milenios se ha presentado como una ley divina sobre la pureza del culto y lo vamos a poner bajo el microscopio de la historia. Y lo que vamos a descubrir juntos no es simplemente una regulación para creyentes, es, ni más ni menos, el anteproyecto de una revolución. Una lección magistral sobre cómo la fe, la ley y la ambición por el poder siempre han bailado juntas. Así que prepárense porque estamos a punto de desarmar una obra de ingeniería política increíblemente sofisticada. Quiero que escuchen estas palabras con mucha atención. Dejen que resuenen. Destruiréis por completo. No es una sugerencia, no es una invitación. Es una orden tajante, absoluta, expresada con una violencia que no deja lugar a dudas. La tradición nos ha enseñado a leer esto como la voz de Dios purificando a su pueblo, pero como historiadores, nuestro deber es detenernos y hacer la pregunta incómoda. ¿Quién se beneficia realmente de esta orden? ¿Qué agenda, qué intereses se esconden detrás de un mandato de aniquilación tan radical? ¿Y si esta voz que ordena destruir no viniera del cielo, sino de un lugar mucho más terrenal? ¿Y si fuera el eco de la sala del trono de un rey en Jerusalén? ¿Y si el verdadero objetivo no fuera la teología, sino la geopolítica, la economía y la construcción de un Estado fuerte y centralizado? Y aquí lo tienen. Esta es la tesis, el corazón de todo nuestro análisis de hoy, la afirmación que lo cambia absolutamente todo. Lo que estamos leyendo en Deuteronomio 12 no es, como se nos ha enseñado durante siglos, una ley eterna dictada por Dios a Moisés en el desierto. No. Lo que tenemos delante es un brillante, audaz y sí, despiadado manifiesto político. Un documento diseñado y escrito en un momento muy concreto de la historia, el siglo VII a.C. Fue escrito con la tinta de la ambición humana y luego, magistralmente, fue disfrazado con el lenguaje de la revelación divina. Su objetivo no era simplemente purificar una fe, su objetivo era mucho más grande, era demoler por completo un sistema religioso que era diverso, que era local, que era descentralizado, para así poder consolidar todo el poder, el religioso, el económico y el político, en un solo punto en el mapa, y en las manos de una sola élite, el rey y los sacerdotes de la capital, de Jerusalén. Esto, amigos, no es solo una ley, es el plan de una revolución. Entonces, ¿cómo vamos a desentrañar este gambito tan complejo? Bueno, vamos a seguir un mapa muy claro, paso a paso, para que no nos perdamos. Primero vamos a establecer con todo detalle nuestra tesis, porque hablamos de una revolución secreta. Después vamos a viajar en el tiempo, para pintar un cuadro del mundo que esta ley quería borrar del mapa, un mundo de culto diverso y plural. Luego nos meteremos de lleno con el arquitecto de este plan, el rey Josías, y el contexto geopolítico que le dio su gran oportunidad. Después, y esta es la parte central de nuestro estudio, vamos a descifrar el código que se esconde en las palabras exactas del Deuteronomio. Analizaremos las consecuencias reales, la purga de poder que provocó esta ley, y finalmente cerraremos con una conclusión sobre esa relación eterna entre la ley, el poder y el rumbo que toman las civilizaciones. Muy bien, empecemos entonces por el principio. Nuestra primera sección, la tesis. Aquí es donde vamos a poner los cimientos de todo lo que vamos a construir. La idea fundamental que quiero que retengan es esta. Deuteronomio, y en especial este capítulo 12, no puede leerse como un texto que flota en el aire, fuera del tiempo. Es un documento que tiene raíces profundas en un momento histórico muy específico, un momento de crisis, de cambio y de enormes oportunidades, el reino de Judá en el siglo VII antes de nuestra era. Lo que tenemos en nuestras manos es literalmente el plan maestro, el anteproyecto ideológico para una de las transformaciones más radicales de la historia antigua, una verdadera revolución teopolítica. A ver, profundicemos en este concepto, porque es clave. Sé que llamar a un texto de la Biblia un manifiesto político suena fuerte, pero pensemos fríamente en lo que es un manifiesto. Es un documento que declara una ideología, que establece una serie de objetivos y que busca mover a la gente para alcanzar una meta muy concreta. Pues bien, eso es exactamente lo que hace Deuteronomio 12. Utiliza la herramienta más poderosa que existía en esa cultura, la palabra de Dios, para lograr un objetivo muy terrenal, muy estratégico, acabar con todo un sistema de santuarios locales que llevaban siglos funcionando y reemplazarlo por un monopolio religioso sí, pero también económico y legal, controlado desde un solo lugar, Jerusalén.
Es en esencia una de las primeras y más exitosas estrategias de state building, de construcción de un Estado-nación que conocemos en la historia. Una estrategia envuelta, eso sí, en el lenguaje de la piedad. Y quiero que esto quede clarísimo. La idea que estamos explorando hoy no me la he sacado de la manga. No es una teoría marginal ni una conspiración moderna. Todo lo contrario. Es la conclusión a la que se ha llegado después de más de 200 años de un trabajo académico increíblemente riguroso, meticuloso y a menudo muy polémico. Un campo de estudio que se conoce como la crítica bíblica o el método histórico-crítico. Desde el siglo XIX, generaciones de eruditos, de verdaderos detectives de la historia, han dedicado su vida a analizar estos textos no solo como teología, sino como lo que son, documentos históricos, productos de la literatura, la política y las sociedades de su tiempo. Así que lo que les presento hoy se construye sobre los hombros de gigantes. No estamos inventando nada, estamos sintetizando el gran consenso académico. Y esta línea de tiempo es como el expediente del caso. Nos muestra cómo esta idea se fue construyendo pieza por pieza a lo largo de más de un siglo. La primera gran bomba la lanzó en 1878 un erudito alemán, Julius Wellhausen. Él hizo algo impensable, invirtió el orden tradicional y dijo, un momento, los libros de la ley como el Deuteronomio no son del principio de la historia de Israel, son una creación muy posterior, son el programa de una reforma tardía. Entonces, para que quede claro, cada uno de estos gigantes aportó una pieza clave al rompecabezas. Wellhausen nos dio el cuándo, la época de Josías. Noth nos dijo, ojo, esto no es un libro suelto, es el prólogo de algo mucho más grande. Cross nos explicó el cómo evolucionó, mostrándonos que era un texto vivo, que se editó para responder a las crisis del momento. Weinfeld nos reveló el modelo a seguir, la plantilla, la propaganda imperial asiria. Y Levinson nos mostró la técnica, el truco legal, cómo hackearon la tradición para justificar su plan. A todo esto hay que sumarle la voz de la arqueología, con gente como Nadav Naaman, que nos dice, calma, el texto es muy ambicioso, pero quizás el poder real de Judá no era tan grande. Y finalmente, expertos en literatura como Conrad Smith, que ven Deuteronomio como la bisagra genial que une y da sentido a toda la primera parte de la Biblia. Es la suma de historia, lenguaje, arqueología y literatura lo que nos permite hoy decodificar este gambito de Jerusalén. Muy bien, ahora que hemos sentado las bases de la tesis, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Porque para entender lo increíblemente revolucionario y violento que fue este plan, primero tenemos que entender qué es lo que quería destruir. ¿Cómo rezaba la gente en Israel y Judá antes de que se impusiera esta ley? La respuesta, que nos dan tanto la arqueología como las capas más antiguas de la propia Biblia, es un mundo que no se parece en nada a lo que vino después, un mundo de una enorme diversidad religiosa. La idea de que solo se podía adorar a Dios en Jerusalén es una idea tardía. Durante la mayor parte de la historia del antiguo Israel, la fe era descentralizada. El paisaje estaba literalmente lleno de altares, de santuarios locales, de lugares de peregrinación, y todos eran considerados perfectamente legítimos. Se les llamaba a los lugares altos o Bamot. Si leemos los libros más antiguos, como Génesis, Éxodo o Jueces, vemos a los grandes héroes, a los patriarcas como Abraham o Jacob, al profeta Samuel, construyendo altares y ofreciendo sacrificios por todas partes. Y nadie los critica por ello. Lugares como Betel en el norte o Berseba en el sur eran centros religiosos importantísimos, con sus propias tradiciones y sus propios sacerdotes. La fe estaba viva, era local, estaba conectada a la tierra de cada clan y cada región. Y quiero que este punto quede grabado a fuego. La religión del antiguo Israel no era un bloque de granito controlado desde arriba por una élite en la capital. Era más bien un ecosistema de creencias y prácticas locales, una fe con muchísimas expresiones. La arqueología nos lo confirma una y otra vez, desenterrando pequeños santuarios rurales, altares en las casas, símbolos religiosos por todo el territorio. Por lo tanto, el plan de Deuteronomio 12 no está intentando restaurar una pureza original perdida. Todo lo contrario, está intentando aniquilar de forma deliberada una tradición de pluralismo religioso que había sido la norma durante siglos y siglos. Es en el fondo una lucha por el control del alma, la economía y el territorio de la nación. Y esta lucha por el control nos lleva directamente al personaje central de este drama, al cerebro de la operación, el rey Josías de Judá, que reinó a finales del siglo VII a.C. ¿Quién era este rey y por qué se lanzó una reforma religiosa y política tan increíblemente radical?
Para entenderlo tenemos que levantar la vista del texto por un momento y mirar el gran tablero de ajedrez de la política internacional de su época. Porque Josías no era solo un hombre piadoso, era ante todo un político increíblemente astuto con una ambición sin límites. Miren esta línea de tiempo porque lo que vemos es una tormenta perfecta, una oportunidad de esas que solo se dan una vez en la vida. Josías llega al trono en el 640 a.C. Es el rey de un estado pequeño, débil, un vasallo que tiene que pagar un tributo carísimo a la superpotencia más brutal de la historia, el imperio neoasirio. Pero durante su reinado ocurre un milagro político. El gigante, el imperio aparentemente invencible, empieza a desmoronarse por dentro y de repente se abre un enorme vacío de poder en toda la región. Y es justo en ese momento, en el año 622 según la Biblia, cuando, qué casualidad, aparece milagrosamente un libro de la ley durante unas obras en el Templo de Jerusalén. ¿Coincidencia? La inmensa mayoría de los historiadores cree que no. Ese libro, que hoy se identifica casi sin dudas con una primera versión del Deuteronomio, se convirtió en la excusa perfecta, en la justificación divina para el ambicioso plan político de Josías, unificar su reino, expandirse hacia el norte para recuperar las tierras del antiguo reino de Israel y, sobre todo, centralizar todos los ingresos y todo el poder en sus manos. Y el propio relato bíblico, en el libro de los Reyes, nos cuenta la genialidad de la puesta en escena. Josías no guarda el libro en un cajón, organiza un gran acto público, reúne a todo el pueblo y lee el libro en voz alta. Y luego, en un momento de un dramatismo increíble, sella un pacto, jurando obedecer todo lo que dice el libro. Con esa jugada magistral, el rey se convierte en el único intérprete y ejecutor de la voluntad divina redescubierta. Ese rollo de papiro deja de ser un texto antiguo para convertirse en la nueva constitución de su estado centralizado. Es la coartada ideológica perfecta para su toma de poder. Pero aquí viene lo más fascinante, y este fue el gran descubrimiento de Moshe Wingfold. ¿De dónde sacaron Josías y sus escribas este modelo de poder? ¿Fue una revelación única? No, lo copiaron. Miren esta comparación porque es asombrosa. A la izquierda, la ideología de sus amos, los asirios. Tienen un dios principal, Ashur, tienen un rey que es su único representante en la tierra, tienen un templo central en su capital y tienen tratados que exigen lealtad absoluta. Ahora miren a la derecha, el plan de Josías, la ideología del Deuteronomio. Un único Dios, Yahvé, un único rey que ejecuta su pacto, un único templo en Jerusalén y un pacto, el Deuteronomio, que exige lealtad absoluta. Es exactamente el mismo modelo. Es la misma tecnología de control imperial, pero por así decirlo, nacionalizada. Josías tomó la estructura ideológica de sus opresores y la usó para sus propios fines de liberación y construcción nacional. Una jugada de una audacia política increíble. Y con esto llegamos al corazón de nuestro análisis, a la sala de máquinas de esta revolución. Ahora es cuando nos vamos a poner los guantes de cirujano para diseccionar el texto. Porque la genialidad de este plan no está solo en la estrategia política, está codificada en la gramática, en la elección precisa de cada palabra. Vamos a hacer un análisis filológico para ver el mecanismo exacto de esta toma de poder a través de la ley. La clave de bóveda de todo el capítulo 12, y en realidad de toda la reforma, está en una sola frase. Una frase que el texto repite una y otra vez, como un mantra, como un martillo ideológico que golpea sin cesar la mente del que escucha. Y esa frase es: el lugar que Yahvé vuestro Dios elegirá. Cada vez que se habla de sacrificios, de fiestas, de ofrendas, el texto mete esta coletilla. No es una frase inocente, es un arma retórica de una precisión letal. En el hebreo original, la frase es Amakom Asher Yivhar Yahshebe. Y todo su poder está en su brillante ambigüedad, y sobre todo en el tiempo del verbo. Vamos a analizarlo despacio. La traducción es el lugar que Yahvé elegirá. Fíjense bien, elegirá. Yivhar es un tiempo futuro, o para ser más precisos, un imperfecto hebreo que indica una acción que todavía no se ha completado. No dice el lugar que ya ha elegido. Al poner la elección en un futuro indeterminado, la ley consigue dos cosas geniales al mismo tiempo. Primero, de un solo golpe, invalida todos los santuarios que existen en ese momento. Si la elección todavía no ha ocurrido, entonces Betel, Dan, Beerseba, todos esos lugares sagrados con siglos de tradición, quedan automáticamente deslegitimados, son cosa del pasado. Y segundo, y esto es lo más importante, deja la puerta abierta para que la autoridad central, el rey y sus sacerdotes en Jerusalén, puedan decir en el momento político justo: se acabó la espera,
Yahvé ha cumplido su promesa, ha elegido, y el lugar, por supuesto, es Jerusalén. Es una fórmula legal diseñada para dar un golpe de estado teológico. ¿Y si creen que estoy exagerando la importancia de un simple verbo? Miren esta tabla. La batalla por el poder está literalmente escrita en la gramática de los manuscritos antiguos. El texto hebreo, que se convirtió en el estándar, el texto masorético, usa siempre el verbo en futuro, y bajar, elegirá. Y esta lectura es perfecta para la propaganda de Jerusalén. Josías no está imponiendo nada, solo está cumpliendo la profecía. Pero ¿qué pasa si miramos otras versiones antiguas, como la traducción al griego, la Septuaginta, o sobre todo la Biblia de los samaritanos? Ellos eran los grandes rivales de Jerusalén, y en su versión del texto el verbo está en pasado, ha elegido. ¿Por qué? Porque para ellos Dios ya había elegido un lugar desde el principio, y no era Jerusalén, era su monte sagrado, el monte Garizim. Una simple diferencia de tiempo verbal se convierte en la frontera de una guerra teológica y política que duró siglos. Y aquí vemos la audacia de los autores del Deuteronomio en su máxima expresión. Es lo que el académico Bernard Levinson llamó la hermenéutica de la innovación legal. Es una técnica brillante. No llegan y dicen, vamos a cambiar la ley. No, llegan y dicen, vamos a explicarles lo que la ley antigua realmente significaba. Y al explicarla, le dan la vuelta por completo. Comparen ustedes mismos. La ley más antigua, en el libro del Éxodo, decía, en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, iré a ti y te bendeciré. Es plural, es abierto, casi democrático. Dios está disponible en muchos sitios. Ahora miren la ley nueva del Deuteronomio. Buscaréis el lugar que Yahvé elegirá, y allí, y solo allí, iréis. Es singular, es exclusivo, es absolutista. Toman la ley antigua, la citan de forma implícita y la corrigen para que diga justo lo contrario. Es una obra maestra de reescritura legal para legitimar un plan político. Muy bien. Con el manifiesto ya escrito, con la justificación divina en la mano y con la maquinaria legal en marcha, ¿cuáles fueron las consecuencias en el mundo real? Ahora pasamos de la teoría a la práctica, del texto a la purga. Porque esta ley no se quedó en un rollo guardado en el templo, se aplicó con furia, con hierro y con fuego, y dejó una cicatriz enorme en el paisaje físico, social y económico de Judá. La estrategia de Josías se puede resumir en 5 pasos, claros y sistemáticos. 1. Promulgar la ley, no como una idea nueva, sino como el redescubrimiento de la voluntad de Dios olvidada. 2. Destrucción física. El libro de los Reyes nos cuenta con todo detalle cómo los hombres de Josías fueron por todo el país demoliendo altares, rompiendo símbolos sagrados y profanando los santuarios rivales. 3. Purga del personal. Los sacerdotes que trabajaban en esos santuarios locales fueron declarados ilegítimos, se les quitó su trabajo y su autoridad. 4. Y este es quizá el paso más importante, la centralización de la economía. De un día para otro, todo el dinero del culto, los diezmos, las ofrendas, las donaciones, que antes se repartía por todo el reino, ahora tenía un solo destino, la caja fuerte del Templo de Jerusalén, controlada por el rey. Y 5, la consecuencia lógica de todo lo anterior, la consolidación total del poder. La autoridad religiosa y la política se funden en una sola, controlada por la alianza entre el palacio del templo en la capital. Este gráfico tan simple lo explica todo de un vistazo. Antes de la Reforma, los ingresos de la religión eran como un sistema de riego que alimentaba a docenas de comunidades locales por todo el país. Después de la Reforma, ese sistema se desmantela y se convierte en un gigantesco embudo. Todo ese dinero, toda esa riqueza es canalizada a un solo depósito, Jerusalén. Nunca hay que subestimar el factor económico en las grandes reformas religiosas. No hablamos solo de fe. Hablamos de una transferencia masiva de riqueza, de cómo la piedad de la gente se convierte en el motor financiero del Estado. En resumen, esto fue lo que logró la Reforma. Al redefinir lo que significaba ser piadoso, al decretar por orden divina que el único lugar para rezar era Jerusalén, la ley del Deuteronomio no solo cambió la religión, cambió, de forma radical, la estructura de poder de toda la sociedad. Creó un monopolio espiritual que era, en el fondo, un monopolio político y económico. De repente, el camino para llegar a Dios, y con él, el camino para llegar al poder y a la riqueza, tenía una sola puerta, y la élite de Jerusalén era la única que tenía la llave. Y así llegamos a nuestra conclusión. Después de haber visto el contexto, el texto, la retórica y las consecuencias, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos aprender de este gambito de Jerusalén? ¿Cuál es la lección que nos deja esta historia
más de 2600 años después. Para mí, la conclusión es contundente. El capítulo 12 del Deuteronomio no puede leerse de forma ingenua como una simple norma sobre rituales. Es el documento fundacional, es el manifiesto, es el plan maestro de una revolución total. Fue la herramienta ideológica que permitió a una élite transformar una fe que era popular, diversa y local en una religión de Estado, monolítica, centralizada y al servicio de la agenda política y económica de la capital. Marcó el nacimiento de una nueva y muy poderosa forma de entender la relación entre la religión y el Estado, un modelo que tendría consecuencias gigantescas para toda la historia de Occidente. Repasemos por última vez la evidencia que hemos puesto sobre la mesa. Todas las piezas del rompecabezas encajan. Tenemos el contexto histórico, un vacío de poder y un rey ambicioso. Tenemos el modelo político, una copia de la propaganda imperial asiria. Tenemos la prueba dentro del texto, esa frase clave, el lugar que elegirá, diseñada como un arma. Tenemos la innovación legal, el truco de reescribir la tradición para que diga lo contrario. Y tenemos las consecuencias reales, la purga de rivales y el monopolio del dinero y el poder. Cuando lo vemos todo junto, el caso es, en mi opinión, abrumador. Y quiero dejarlos con una pregunta para que se la lleven a casa. Una pregunta que va mucho más allá del antiguo Israel y que nos habla directamente a nosotros hoy. La historia del Gambito de Jerusalén es un estudio de caso increíble, uno de los mejor documentados que tenemos, sobre cómo el lenguaje de lo sagrado se puede usar para fines muy humanos. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas de las certezas, de las leyes divinas, de las verdades sagradas que han formado nuestra historia y que siguen formando nuestro mundo, son en realidad en su corazón manifiestos de poder? ¿Cuántas son proyectos políticos y económicos vestidos con el traje de la fe? La historia de Deuteronomio 12 nos enseña que para entender la civilización, para entendernos a nosotros mismos, tenemos que aprender a leer no solo lo que los textos dicen, sino, y esto es más importante, lo que los textos hacen. Y esa, me parece, es su lección más profunda y eterna. Gracias por acompañarme en este análisis.